Gloria a Dios. Bueno, sean bienvenidos todos ustedes que están aquí reunidos en la casa del Señor y aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Igualmente sean bienvenidos. Es el deseo de mi corazón que en esta mañana Dios hable a tu vida, que te traiga convicción para que te des cuenta qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra. Porque Dios nos quiere que estemos siempre bien, ni quitarle ni ponerle. Él ya puso la medida que nosotros debemos de dar. Y es por esa razón que Dios día a día nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque quiere ponerte bien. Porque defectuoso, toda aquella cosa torcida no va a entrar al reino de Dios. Y por eso Él desde este tiempo lo está perfeccionando. La palabra de Dios dice que ahí en 2 Efesios 4:12, en el 11 dice que Dios llamó a unos maestros, a otros apóstoles, profetas, evangelistas, y dice en el verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos. Entonces Dios te va perfeccionando hasta que Él venga a levantar su iglesia, pero Él día a día te va perfeccionando. Y si tú en tu caminar te das cuenta que sigues haciendo lo mismo, que no sientes esa pasión, ese deseo de buscar de Dios, entonces sí que es de preocuparse. Pero si la palabra te molesta, te cala, o lo está diciendo por mí el pastor, déjame decirte que yo no lo digo por nadie. Yo hablo lo que Dios me pone a hablar. Él sabe lo que tú necesitas y Él va a obrar de acuerdo a tu necesidad. Y también va a obrar de acuerdo a tu necedad. Así es que analicemos eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este mensaje. El título de este mensaje que yo le he puesto como título son los 4 elementos que Jesús dejó. Dios es Dios. Los 4 elementos que Jesús dejó aquí en la tierra para la humanidad. 4 elementos que vino a traer, a dejar aquí para la humanidad. Y es necesario que entendamos cuáles son. Quizás digas, cuando empecemos ahorita, yo ya los he leído, pero los has entendido. ¿Has entendido cuál es el verdadero mensaje que Dios da? Son 4 elementos. Vamos a dar inicio ahí en el Evangelio de San Juan para ver el primer punto. Allá en la Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Y las tinieblas la cubrían, se movían sobre la faz del abismo. Había tinieblas aquí, porque el príncipe de las tinieblas fue el que invadió todo esto. Y por esa razón Dios quiere hablarte de 4 puntos bien importantes que no los olvides. El primer punto habla de la luz, ¿verdad? Cuando Dios formó lo demás, que dijo, hágase la luz, y fue la luz. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero siguieron caminando y volvieron a quedar en ceguera espiritual. Porque no se sometían a la palabra, porque no seguían la palabra. Algunos sí, pero eran uno que otro. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que te va a hablar por un sentido espiritual y por el otro sentido literal. Habla de la luz porque en el Nuevo Testamento
también, así que al igual que al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, también le dio la luz. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, y vamos a leer del 44 al 50. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vemos a Jesús hablando que el que cree en Él, no cree en Él, dice, sino al que me envió. Sabemos que se está refiriendo al Padre. El que me ve, dice, ve al que me envió. Y ahí nos habla Jesús en el verso 46. ¿Por qué podemos nosotros ver al que lo envió? Y 46 lo dice: yo, la luz, he venido al mundo. Porque el mundo no podía ver, estaba en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, el primer punto que estamos tratando es acerca de la luz. Jesús dijo: yo, la luz del mundo. Qué importante es que nosotros andemos siempre en la luz, porque si no andamos en la luz, podemos morir. Y si mueres andando en luz, ahí se acabó todo. Ya no tienes otra oportunidad para la vida. La vida en luz. Porque es un error muy grande hoy en día, y lo ha sido siempre, porque el diablo siempre ha engañado a la humanidad. Es el padre de la mentira. Que la gente cree que cuando ya muere, ahí se acaba todo. Y canciones, y yo recuerdo cuando ya andaba en el mundo, eso decía: ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Porque uno no conoce, porque siempre he estado en tinieblas. Pero cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es la que Dios dejó para que nosotros no anduviéramos en tinieblas. El pasaje que les decía anteriormente, el salmista lo decía: lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies. ¿Por qué a sus pies? Cuando tú vas caminando a oscuras y llevas una lámpara, ¿dónde afocas? No te afocas a ti, vas afocando a los pies en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vayas caminando en este mundo lleno de maldad, que siempre vayas caminando siguiendo esa luz que es Jesús. Porque si no sigues esa luz,
Si sigues otro camino y la luz está por otro lado, te vas a perder, te vas a dañar y quizás ya no tengas otra oportunidad. Nosotros podemos adquirir esa luz por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dejó. Esa es la luz. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, la acción. El verbo estaba con Dios, con, al lado de. Y luego dice, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. En el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la luz. La palabra hecha carne vino a darnos, a mostrarnos la luz. Por eso él dijo, aquí en nuestra lectura que tuvimos, ¿verdad? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué el mundo, por qué muchos cristianos andan de aquí para allá, divagando en sus pensamientos? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? Porque les falta el conocimiento. Porque le hierran ignorando las escrituras. Y déjenme decirles que mientras no se llenen de la palabra, a ti que me estás oyendo ahí en las redes sociales, mientras no te llenes de la palabra, no vas a poder tener esa luz y siempre vas a andar en tinieblas. Jesús vino para mostrarnos esa luz, porque Él es la luz, para que lo sigamos, para que no andemos en tinieblas, que sigamos al príncipe de la luz y no al príncipe de las tinieblas, porque aquí está el príncipe de las tinieblas en este mundo. Jesús lo dijo. Ahora, Él es la luz. Vamos a ver qué nos dice, porque Jesús se fue, ¿verdad? Sabemos que Jesús se fue, ¿no es cierto? La Biblia lo dice, que lo crucificaron y que luego al tercer día resucitó y que a los 40 días se volvió a ir al cielo. O sea, ese verbo que se hizo carne, o sea, esa luz que se hizo carne, vino a alumbrarnos, pero se fue. Pero vamos a ver cuál es el punto. O sea, se fue, ¿y qué más? ¿Qué va a pasar? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el versículo del 14 al 16. Jesús dice en el verso 14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Recordemos que Él decía que el que creía en Él, dice, no me cree a mí, sino le cree al que me envió. Jesús, a los que anduvo alumbrando y decidieron caminar siguiendo esa luz, les dejó una responsabilidad. Vemos aquellos astrólogos, dice la traducción, los reyes magos,
que si fueran reyes magos no entrarían porque la magia es del diablo y nada tiene que ver con eso. Eran personas que estudiaban los astros, que estudiaban el firmamento, las estrellas. Esos sabían que había que iba a venir un guía y que una estrella era la que los iba a guiar a dónde iban a ser ese guía para que los siguieran. Ellos sabían, y miren cómo desde tan lejos lo venían buscando y venían guiándose por aquella luz de aquella estrella. A Jesús se le conoce como la estrella de la mañana. A Jesús se le conoce como la estrella de David, porque a Jesús se le decía Jesús, hijo de David. No era que era literalmente de David, sino que era en base a la fidelidad al Padre, David. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que David andaba conforme al corazón de Dios. ¿Qué hombre tuvo ese privilegio que Dios expresara eso? David andaba conforme al corazón de Dios. ¿Y de dónde viene Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, el único que tiene los genes. ¿De dónde viene Jesús? Del corazón del Padre. De ahí viene Jesús, y por eso es que tiene los genes, y por eso se le conoce como Jesús, el hijo de David, hablando acerca del corazón, alegóricamente, compaginándolo. Jesús, esos reyes que venían del oriente, venían siguiendo esa estrella, que era Jesús. Llegaron. Recordemos como aquel rey Herodes, ¿no? Cuando supo que ellos venían a buscar al nuevo rey que iban a hacer, como les dijo, quería saber dónde y todo. Dice que para irlo a adorar, y sabemos después que era para matarlo, ¿no? Les dijo, infórmenme dónde es cuando vengan. Y dice la escritura que se fueron por otro lado, no llegaron allá. Ahora, esa luz que los venía guiando a ellos, era esa estrella, representa lo que era el Antiguo Testamento. Porque para nosotros era Jesús esa luz que Él venía para guiarnos por medio de su palabra. Porque la palabra es luz, tanto la palabra que habló el Padre como la palabra que habló el Hijo. Pablo lo confirma así. Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, porque yo no ando bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Hay dos leyes: la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés para darle al pueblo, y la ley de Cristo. La ley de Moisés tiene muchos estatutos, muchos mandamientos. La ley de Cristo solamente dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero como les decía predicaciones atrás, la gente no sabe qué clase de amor es el que necesitamos, y aún aunque lo supiera, mientras no lo adquiera, no puede cumplir la ley de Cristo. Porque el amor que demanda Jesús dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nadie puede cumplir eso, nadie. Pero el amor ágape, ese es el amor que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre, nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor que necesitamos. Y cuando escudriñas qué es amor ágape, ahí en un diccionario bíblico te vas a dar cuenta que es la esencia de Dios. Porque Dios es amor, no tiene amor. Dios es amor. Y esa esencia de Dios, que es amor,
solamente la trae Jesús. Por eso es el Hijo unigénito, porque es el único que trae los genes del Padre. Los genes del Padre es amor. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, esos genes del Padre que los trae Jesús llegan a invadirte a ti, tu alma, tu espíritu. Y entonces es cuando tú puedes cumplir la ley de Cristo. Entonces es cuando puedes amar a Dios y puedes amar a tu prójimo. Porque ese es el amor que todo lo puede y solamente lo encuentras en el Padre y en el Hijo. De modo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está para él. Nosotros dejó esta responsabilidad Jesús a los que le siguieron. ¿Cuál responsabilidad? Hablábamos de Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Nosotros como cristianos somos esa luz del mundo. Si eres cristiano y andas en tinieblas, déjame decirte que todos aquellos que tú desviaste por esa luz feroz, por esa luz que encandilaba, y no era la luz que todo lo iluminaba, que todo lo mostraba, déjame decirte que de eso vas a dar cuentas. Porque hay muchos cristianos que se convirtieron a Cristo, pero nunca se llenaron de la palabra. Se llenaron de religión, se llenaron de dogmas, pero nunca de la palabra. Y ellos van a dar cuentas. De modo que nosotros somos esa luz. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. ¿A cuántos has iluminado? ¿Cuántos has llevado a la luz? ¿A cuántos que andan en tinieblas les iluminas, que quieren venir a ti porque andas en luz? Ese es el fruto que vamos a llevar. Ese es el fruto. Y dice que Dios nos dejó como luz. Y cuando Él dejó esa luz, no la dejó para que anduviera escondiéndose. No lo dejó para que anduviera lucrando, como muchos hacen eso. Dice que una luz sentada, dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Nosotros somos esa luz y nos encendió no para que nos escondamos, para que nos pongan debajo de un almud, o sea, encerrados en cuatro paredes. A eso no nos dejó, sino nos dejó ¿para qué? Sino sobre el candelero, para que estemos sobre el candelero. ¿Saben lo que representa el candelero? Ahí en Apocalipsis lo dice, en la visión que el apóstol Juan miró, cuando dice cómo fue que miró al personaje que estaba detrás de él, y cuando lo vio dice que cayó como muerto. Y ahí menciona todas las características. Ese candelero representa a la iglesia. Dice que si le dice escribe a las 7 iglesias, y a una de ellas les dice que si no permanece conforme a la palabra, dice: voy a quitar su candelero de él. ¿A qué se estaba refiriendo? A la iglesia. Porque nosotros singularmente, particularmente, somos luz de Cristo, y reunidos somos el cuerpo de Cristo, que también se nos conoce como iglesia, y también lo que habla Apocalipsis, somos el candelero. Amén. Fue ahí Mateo, vamos a ver qué nos dice Mateo respecto a este punto, para brincar al otro. Mateo capítulo 6,
Versos 23 y 24. Dice así: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Yo no creo en esos pastores que tienen su iglesia, que tienen su trabajo y están en su trabajo y tienen la iglesia. ¿Cómo vas a trabajar para los dos amos? Yo en lo personal, y mi familia lo sabe, para preparar un mensaje me paso orando, leyendo y tiempo. ¿Qué tiempo tendrá esa gente para preparar esos mensajes? No puedes servir a dos amos. O dice que una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. Nomás avienta de una. Tú no puedes servirle a Dios y servirle a las tinieblas. Nosotros, cuando Dios nos ha llamado a un ministerio, Pablo dice que debemos de andar por fe. Y si tú vives conforme a la palabra, tenlo por seguro que Dios cumple sus promesas. Y aquí habla precisamente acerca de esos cristianos en el verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y así hay muchos cristianos que según son luz, pero están en tinieblas. Y en tinieblas quiere decir en ignorancia, ciegos. ¿Y qué dice la Escritura? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ese fue el primero. Punto número 2. El segundo elemento. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 4, versos del 7 al 15. Juan capítulo 4, versos del 7 al 15. ¿Listo? Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El agua. ¿Qué importancia juega el agua en nosotros? Sin el agua nos morimos. Nosotros estamos diseñados para funcionar con agua. Y no nada más nosotros, toda la creación de Dios, los animales, las plantas, todo. Todo está diseñado para funcionar con agua. Pero, ¿qué pasa
cuando nosotros no tenemos esa agua? Literalmente, no hay cosechas. ¿Cómo andaría la gente? Bien apestosa, porque no se bañaría. El agua te sirve para toda tu vida, para todo lo que tengas que hacer en esta vida. Jesús habló de un agua viva, que el que bebiere de esa agua nunca iba a tener sed jamás. La mujer no entendía a qué se refería, porque todavía le dice en su ignorancia: dame siempre de esa agua para que ella no venga a sacarla al pozo. Así hay muchos cristianos que quieren todo fácil, no quieren venir aquí al pozo, porque aquí es donde vienes y te llenas, te sacias. Aquí cuando te reúnes, te congregas a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti, es donde te llenas con esa agua. Es cuando te llenas de luz, que cuando sales al mundo brillas, tu rostro se te mira diferente, no se te mira todo apagado, preocupado. No, porque tu confianza está en Dios, está en el Señor. El agua, Jesús dijo que aquellos que le creyeran, ¿qué dice que iba a pasar? Iban a brotar raudales, ríos de agua viva. Dice que el que cree en Jesús, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Nosotros somos los que llevamos esa agua viva, somos los canales, los ductos por donde Dios usa para regar a esa planta muerta, todo lo que Él creó que está seco y desértico. Él envía esos ductos para dar vida. Y nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos los que vamos a dar cuenta. ¿Has dado vida? Fíjense, la luz. ¿A cuántos sacaste de las tinieblas? ¿A cuántos les saciaste la sed espiritualmente? Jesús nos menciona que nosotros somos los responsables de llevar esa agua viva. Cuando Él andaba aquí, Él mismo les dijo que quién era Él. Y miren la invitación que hace, Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primeramente tienes que llegar a Jesús para tomar esa agua viva, y cuando tú ya la has tomado, de ti van a fluir ríos de agua viva. En otras palabras, Jesús lo dijo: de gracia recibiste, da también de gracia. La bendición no es para que te la comas, es para que la compartas, para que fluya. Así es Dios. Entonces aquí vemos cómo dice bien claro el Señor Jesús, ¿verdad? Que el que cree, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Y que el que tenga sed, dice, venga a mí y beba. Hay otro contexto donde dice gratuitamente. Gratuitamente. Aquí vimos lo que representa el agua, ¿verdad? Vamos a ver el tercer punto. En el Evangelio de San Juan, ahí mismo, capítulo 6, y vamos a ver el verso del 26 en adelante. Juan capítulo 6, y vamos a leer del 26 o del 25 en adelante.
Dice así: y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el cielo, en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Pero todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿De quién está hablando ahí Jesús? Jesús es el pan de vida. Ese es el tercer elemento. Jesús es el pan de vida. Y dice que la gente dice: ustedes me siguen porque les di a comer, porque comieron el pan y se saciaron. Y luego le alegan: no, pues es que Dios a nuestros antepasados, ¿qué señal haces? A nuestros antepasados les dio maná del cielo, como está escrito: pan del cielo les dio Dios a comer. Y les dice Jesús: no les dio el pan del cielo el Padre. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendí del cielo. Jesús es el pan de vida. Ahora, acuérdate, son 4 elementos para el cristiano. Y Jesús es nuestro ejemplo. Aquí vemos el pan. Ya vimos la luz. Ya vimos el agua. Ahorita estamos viendo el pan. Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Jesús es el pan de vida. El Señor es bien celoso. Hay 2 tipos de celos: celos diabólicos y celos de Dios. Dios es celoso. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a ver un ejemplo aquí para que se den cuenta qué es lo que está hablando Jesús acerca de ese pan. ¿Para quién era ese pan? Vamos a ver lo que nos dice en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 21 al 28. Dice así:
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate el grande privilegio que Dios nos da. Jesús había sido enviado ¿a quién? A la casa de Israel, porque fue la promesa de Dios que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era a ellos la promesa. Por eso dice: mujer, no está permitido quitarles el pan a los hijos, porque Jesús era el pan de vida. No está permitido quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. O sea, la traducción le ponen ahí tranquilo porque no se enojen, pero habla perros, para quitárselo a los hijos, para dárselo a los perros. Pero esa mujer, lejos de indignarse, de sentirse la ofendida, se humilló. Sí, mi Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y es ahí donde le dijo: mujer, grande es tu fe. Por esto que dijiste, tu hija ya es sanada. Hay otro contexto donde dice: por esto que hablaste, vete, tu hija ya está sanada. En el momento que ella hizo esa expresión. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros fuimos esos perrillos que andábamos langareando. Pero aquellos hijos que menospreciaron todo, tuvieron que pagar el precio. Se les dejó hambrientos para venir a alimentar a los perrillos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice la palabra que él desechó a los suyos, desgajó al olivo natural para injertar al olivo silvestre. Así como aquella mujer le creyó, así es necesario que tú y que yo y que todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios le creamos. Porque si no le crees, no puedes recibir ese pan de vida que es Jesús. Y por lo tanto vas a ser un muerto de hambre y vas a perecer, muerto de hambre, sediento y en tinieblas. Dios proveyó a su pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Porque nosotros, Dios nos dejó un trabajo también. Vamos a verlo. Y con esto termina el tercer punto. Mira lo que nos dice 1 Corintios. 1 Corintios 1 Corintios capítulo 11, dice, verso 23 y 24.
porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomen, coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Qué hizo Jesús ahí? Tomó el pan, lo bendijo, dio gracias, dice, lo partió y lo entregó, lo repartió, lo partió y lo repartió. Ahora vamos a ver, para que entiendas esto, vamos a ver ahí en Corintios está el contexto. Mira, te vas a quedar sorprendido. Ahí mismo en Corintios capítulo 5. Miren esto. Pablo, a través de la iglesia de Corinto, capítulo 5, empezando en el versículo 1, para que puedas entender a qué se está refiriendo, dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena su jactancia? ¿Qué? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como son. O sea, les estaba hablando a la iglesia. La iglesia son panes sin levadura, como son, dice. Límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Saben qué está diciendo aquí Pablo? Que nosotros, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros también somos esos panes que nos tomó, nos santificó, nos partió y luego nos repartió. Somos esos panes sin levadura que nos ha enviado para alimentar, para dar vida. Y da tristeza ver como cuántos perros, lobos rapaces usan este lugar para enriquecerse y no son ese pan de vida. Es pan enyerbado a los perros. Eso es lo que dan esos hijos del diablo. Porque no dan palabra, no te dan el entendimiento de la palabra, porque la palabra te da el entendimiento, el conocimiento y te lleva a una regeneración de tu entendimiento. Y mientras eso no pase, no vas a poder crecer, no vas a poder tener ese alimento que es la palabra de Dios, es el pan vivo. Nosotros somos ese pan. Y mira lo que te dice aquí, donde dice verso 8, mira a ver si te habla el Señor ahí. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que tus fiestas, tus reuniones,
tus convivios sean con esos panes sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conviviendo con el mundo, cuando ya le hablaste al mundo y el mundo no atiende y tú sigues conviviendo con ellos, entonces tú estás cayendo en desobediencia a la palabra. Porque Jesús dijo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice que si nosotros amamos al mundo, si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Y a mí me importa poco lo que diga la gente. Yo voy a obedecer al Señor, a su palabra, antes que a dogmas, antes que a religión, antes que a hombre. Y eso es necesario. Y desgraciadamente hoy en día vemos como los samaritanos. ¿Sabían ustedes que los samaritanos eran detestables por los judíos, por un grupo de judíos? Porque los samaritanos, cuando habla de samaritanos, no se refiere exactamente a los de Samaria, sino se está refiriendo al pueblo judío que cuando fueron esparcidos, aquellos que llegaron a Samaria se revolvieron con los samaritanos. Entonces ya salieron esa cruza, y esos son detestables para los judíos. Por eso la mujer, en el pasaje que leímos del pozo del agua, la mujer samaritana, le dice: tú siendo hombre judío y me pides a mí, porque no había esa relación. Porque a ellos los tenían como perros, porque se habían revuelto con aquella raza. A los mismos judíos que habían llegado a Samaria, las regiones de Samaria. Porque Samaria no es un estado, no es una ciudad. Samaria es una región grande. Y llegaron allá y se poblaron en diferentes lugares y se mixtearon con la raza. Entonces esos son los samaritanos. Y ahora, ¿cuáles son los samaritanos contemporáneos de hoy en día? ¿Cuáles son? Aquellos que, conociendo la palabra, aquellos que han llegado a ser hijos de Dios, pero se olvidan y se revuelven con los samaritanos, se casan con el mundo, se revuelven con el mundo, son amigos del mundo. Esos son samaritanos. Y para Dios, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué vienen a hacer? Perros. Y es duro, hermanos, pero es la verdad. Perdóname si te ofendo, pero eso es lo que la palabra de Dios dice, no yo. Yo no tengo nada en contra de ti. Es la palabra la que está hablando. Entonces nosotros somos esos panes sin levadura. Y dice aquí en el verso 8: así que celebremos la fiesta, no con los panes con levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí se está refiriendo a los cristianos verdaderos, que son sinceros, que no tienen esa levadura, porque la levadura es sinónimo de pecado. A eso da a entender esa escritura. Entonces, ese es el tercer punto. 4 son, estos son los 3: la luz, el agua, el pan. Punto número 4, Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué estaba diciendo Jesús a los que le seguían, a sus creyentes? Que nosotros somos la sal de la tierra. Eso está diciendo. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, para sazonar la comida y para preservar la carne. El mundo es carne y Dios quiere salvar a ese mundo por medio de nosotros como sal, llegar a ellos y tener esa relación. No tienen que venir ellos a ti, porque ellos no van a venir si el Padre no los envía. Es Dios quien les pone en el corazón para traerlos, o es Dios quien te pone a ti y te lleva a ellos. Pero tiene que haber esa cobertura de sal a la carne para que pueda preservarse. O sea que mientras no llegue la palabra de Dios a la gente del mundo, no va a poder alcanzar la salvación. El mundo es carne y nosotros somos la sal para darle sabor a la vida. Yo nunca llegué a ser feliz como cuando conocí a Cristo.
con altibajas, porque soy humano, pero siempre mi pasión, mi deseo, predicar a Cristo, ganar almas para Cristo, testificar de Cristo. Ese es el sentir que hay en todo aquel verdadero cristiano, y ese es la sal de la tierra. La sal. ¿Pero qué dice de la sal? Mire, habla alegóricamente. ¿Qué dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabes a qué se está refiriendo aquí? ¿Cómo puede la sal desvanecerse? La sal literalmente, ¿cómo puede desvanecerse? Solamente en agua. Acuérdense que hay agua viva y hay aguas de mar, aguas amargas. Cuando la sal se revuelve con el agua, el mar, ¿por qué está el mar salado? Nosotros somos la sal de la tierra. La sal, cuando se echa en agua, pierde el sabor. Ya no la puedes usar. Ahora, si le pones en poquita, la puedes usar, ¿verdad? Pero si le pones la sal en una cantidad grande, no te sirve para nada. Pierde su sabor. ¿Cómo nosotros, siendo la sal, podemos perder ese sabor? Cuando nos revolvemos con el mundo. Porque el mundo representa el agua, representa el mar. Cuando Moisés atravesó ese mar, los estaba sacando del mundo. Cuando los atraviesa en el desierto, habla de las aflicciones que tenemos que pasar como cristianos. Pero muchos quedan en el desierto, muchos quedan, no salen del mar. Nosotros somos la sal y no podemos revolvernos con el mundo, la amistad con el mundo, sino solamente para predicarles, testificarles. Y si te desechan, dice, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esa sal, que no perdamos ese sazón, porque ya no vas a sazonar, ya no va a servir para qué, sino para ser echada afuera y pisoteada, ser hollada por los hombres. O sea, el mismo mundo cuando te revuelves con el mundo, ya que te tiene, te traga y eres la burla de todos. ¿A quién le pasó eso? En la escritura vemos a Sansón. Acuérdense hasta dónde vino a llegar Sansón. Quedar ciego, que los niños se jugaban con él, lo traían como perro, lo jalaban para allá y para acá. Se burlaban de él, aquel hombre que hacía grandes cosas. Por revolverse con el mundo, llegó hasta ese extremo. Pero allá, aún allá, al igual que Jonás, que clamó al último en el vientre del pez, así Sansón clamó a Dios y le pidió que le diera fuerzas. Se iban a reunir todos para celebrar una fiesta y lo iban a tener divirtiéndolos. Ahí ya lo tenían ahí listo. Y le pidió a un niño que lo llevara en el centro donde estuviera el muro que detenía todo el edificio. Es una pilar, no sé qué sería, algo donde dice que era el centro. Y ahí lo llevó ese niño porque estaba ciego. Dice que ese chiquillo lo llevó. Y allí abrazó y le dijo: dame la fuerza que tenía nada más hoy para que muera con ellos. Y Dios lo escuchó. Y dice la escritura que le vino la fuerza y ahí derrumbó todo y murieron todos con él. Pero ¿hasta dónde tuvo que llegar? Tan fácil era seguirla, obedecer la palabra. Ahora yo creo que era más, para aquellos era más difícil que para nosotros. Porque para nosotros nos dio el poder. Dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el poder. Jesús le dijo a su grupo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
Por eso para nosotros es mucho más fácil y por eso es que tenemos doble condenación. Por eso dice, más les hubiera valido no haber sabido nada. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ¿cuánta gente no se le ha hablado? Jesús no va a venir a levantar su iglesia hasta que se haya predicado a todos. Acuérdense, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que debemos de llevar esa agua viva. Somos los ductos. Nosotros somos el pan que debemos de llevar para alimentar a los sedientos y hambrientos. Nosotros somos la sal para darle sabor, sentido de vida a todo aquel mundo que está perdido, desilusionado, desamparado. Nosotros somos esos instrumentos que Él nos mueve y todos juntos venimos a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Jesús dejó a su cuerpo aquí para seguir alimentando. Pues se dice, yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, aquí les dejo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pan de vida. Y hay de aquel que no dé vida. Hay de aquel. Este era el mensaje que Dios quería que supieran ustedes. Y ustedes también que me están viendo allá. Este es el mensaje. Fueron 4 condimentos, 4 formas de cuidar de la creación que Dios creó con tanto amor. Jesús siempre fue el ejemplo. Él fue la luz del mundo. Jesús fue el agua viva. Jesús es el pan que bajó del cielo. Y Jesús nos pone a nosotros como sal para darle sabor a la vida a los que viven en este tiempo. Este es el mensaje, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado, tanto a ustedes aquí presentes como a aquellos que me están viendo en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Y si tienen alguna pregunta, con gusto pueden llamarme. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor evangelista. Mi teléfono es área 210-831-1199. Estamos ubicados en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.